Alerta mundial. Gobierno de Estados Unidos está patrocinando a Claudio X González. Juntos quieren terminar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos al Nopal Times. Yo soy Jaque Rojas y hoy les voy a platicar cómo se revela que el gobierno de Estados Unidos ha donado más de 25 millones de pesos a mexicanos contra la corrupción de Claudio X González. ¿Por qué motivo están regalándole este dinero a este empresario que es claramente un opositor a la 4T? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? Comenzamos. ¿Qué tal, mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Pues bueno, como ya lo escucharon, sabemos que esta institución ha sido investigada por el gobierno del presidente Andrés Manuel desde hace varios meses. Incluso el presidente Andrés Manuel ya había mandado investigar a los patrocinadores, a los padrinitos económicos de estos proyectos, como Mexicanos contra la Corrupción, así como Latinos, que bueno, ya sabemos las fichitas que están detrás de todos estos programas que solamente buscan dejar ver mal a la 4T, dejar ver mal al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí, como lo ven en su pantalla, esta noticia, amigos, es del 9 de noviembre del año 2020, o sea, del año pasado, en la cual el presidente ya estaba anunciando investigaciones a mexicanos contra la corrupción, cuyos patrocinadores se caracterizan por corrupción. Les platico que el presidente dio a conocer que se investigará a las empresas que patrocinan a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, organización encabezada por Claudio X González, y agregó que esos empresarios se han caracterizado por la corrupción. Durante su conferencia de prensa, el presidente retomó el reportaje del periodista Álvaro Delgado, publicado en Proceso, titulado Los padrinos de Claudio X González, que en un momento se los voy a mostrar, en donde se asegura que los donativos que recibe la organización son transferencias millonarias anuales por parte de prominentes empresarios que desde la elección del año 2006 se han opuesto radicalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el presidente habla respecto a este reportaje que quiero mostrárselos, pero antes de todo esto quiero contarles que el presidente recordó que Claudio X González es hijo de Claudio X González, quien fuera asesor de Carlos Salinas de Gortari y quien siguió teniendo mucha influencia con los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios desde el 16 empresarios. Y eso lo quiero ver, y ojalá y no se vaya a interpretar como censura. Pero son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque se destinan recursos a fundaciones como las de Claudio. Fíjense nada más desde cuándo el presidente se había dado cuenta de las artimañas que había detrás de esta institución. Y este es el documento, esta es la columna de la cual hablaba el presidente en noviembre del año 2020 de los padrinos de Claudio X González. La organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por Claudio X González, opositor declarado del gobierno del presidente Andrés Manuel, tiene como una de sus banderas la transparencia. Sin embargo, maneja con opacidad las donaciones que recibe, casi todas provenientes de la élite empresarial mexicana. En algunos casos, estas no cuadran con lo que reporta el SAT, de acuerdo con documentos a los que Proceso tuvo acceso y que se identifican a los benefactores y sus aportaciones. Fíjense nada más, vamos a pasar directamente a los nombres, amigos. Les platico que Carlos Salinas fue uno de los primeros donadores al donar 2 millones de pesos. El segundo donante fue Kimberly Clark, la empresa familiar fabricante de jabones, papel higiénico y toallas sanitarias, que aportó 3 millones más. Con estos 5 millones de pesos nació finalmente y financieramente Mexicanos contra la Corrupción, grupo de presión que González presidió de 2016 hasta julio último y cuya sucesora, María Amparo Casar, fue la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación de Vicente Fox,
Santiago Krill, tutor político del ex candidato Ricardo Anaya y Marco Cortés. A partir de los donativos familiares a la organización civil de González, depositados el jueves 16 de abril del año 2016, como consta en documentos que tuvo acceso proceso, comenzó la cascada anual de transferencias millonarias por parte de provenientes empresarios que desde el año 2006 están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínense nada más. Le explico que entre los mecenas de Mexicanos contra la Corrupción aportan un promedio de 70 millones de pesos anuales. Fíjense nada más, por los cuales Claudio X González obtiene millonarios ingresos. ¿Y cuál es la noticia de todo esto? Yo sé que todos ustedes ya sabían de estos nombres, ya sabían de los padrinos políticos de estos grupos anti-AMLO, pero amigos, ¿qué creen? Hoy se da a conocer que el gobierno de Estados Unidos está financiando con 25.7 millones de pesos a esta institución. Fíjense nada más. Les cuento que Estados Unidos fue el principal donatario de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en el año 2019 y 2020. Así lo revelaron registros de dicha agrupación. Lo anterior fue detallado en una investigación por parte de Contralínea y realizada por Miguel Vadillo, quien a principios del mes de abril aseguró en sus redes que Claudio X González recibía recursos del vecino país del norte. Ahora, los mismos registros de esta institución le han dado la razón al periodista, quien informó que durante los años mencionados, Estados Unidos donó ni más ni menos que 25.7 millones de pesos a esta institución. Fíjense nada más, amigos, de qué se trata todo esto. ¿Por qué Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, de su dinero y de sus impuestos, le darían 25 millones de pesos a Claudio X González para su institución? Todo esto, amigos, claro que tiene que ver, y claro que hay personas que se están uniendo para derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto es una burla, y que todavía lo presuman y lo suban en su página, porque les voy a mostrar las pruebas de todo esto. Les cuento que todo este monto representa el 19.1% de todos los ingresos que durante la administración de Claudio X González se dieron vuelta en esta institución. Se supo además que otros de los financiadores en el mismo periodo fueron la USAID, la NED y fundaciones de Alejandro Martín, de Antonio del Valle, así como Valentín Díez Morodo. Quiero mostrarles, amigos, estas pruebas que publicó Nancy Flores en su cuenta de Twitter, en la cual podemos darnos cuenta de todos los millones de pesos que el gobierno de Estados Unidos donó durante el año 2019 y 2020 a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González. La verdad es que a mí personalmente me causa coraje ver este tipo de información, y bueno, aquí podemos observar toda la tabla y dónde viene este dinero. Fundación Caluz, Kimberly Clark, hasta arriba vemos Embajada de los Estados Unidos de América. Se ven los años de 2018 a 2020, 25 millones de pesos. Aquí vemos a todos los padrinitos de Claudio X González, y qué barbaridad, pues en esta tabla hasta arriba, como primer lugar en donaciones, tenemos la Embajada de los Estados Unidos de América. Fíjense nada más, amigos. También, bueno, como ustedes recordarán, hace una semana Christopher Landau criticó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, supuestamente por su pasividad del presidente ante los grupos delictivos. Así que sabemos que hay personas del gobierno estadounidense que están en contra del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cómo está haciendo las cosas en nuestro país, porque no es posible que la Embajada de Estados Unidos esté donando 25 millones a Mexicanos contra la Impunidad. Y bueno, les cuento que a 3 meses de dejar la Embajada de Estados Unidos en México, Christopher Landau criticó la actitud pasiva del presidente frente al crimen y los grupos delincuenciales, a quienes dijo los deja hacer, porque los considera una distracción de su prioridad, que son los programas sociales. Fíjense nada más. He adoptado básicamente una actitud de dejar de hacer ante los grupos delictivos, lo cual es obviamente problemático para nuestro gobierno.
Es un gran problema para México. Tiene una agenda doméstica muy ambiciosa que es en su mayoría sobre programas sociales. Quiere esta gran sociedad en México y ve a los grupos delictivos, si me permite la analogía, como su Vietnam, lo que ha sido para algunos de sus predecesores. Fíjense nada más, quiero mostrarles este meme que me encontré en las redes sociales donde están comparando al gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México y dice, ya es hora de que los ricos paguen su parte justa de impuestos. Como le están aplaudiendo al presidente de Estados Unidos, dicen que es grande, que es histórico, y como lo dice el presidente Andrés Manuel y lo dejan ver mal, chavista, comunista, rata. Esto es una realidad de cosas que ocurren en nuestro país, que ocurren en Estados Unidos. Y bueno, yo para cerrar el tema del día de hoy, amigos, quiero contarles que Christopher Landau está bastante equivocado, ya que el día sábado se dio a conocer que iban a liberar a uno de los líderes delincuenciales más importantes que ha habido en la historia de nuestro país, que es el señor Palma, uno de los fundadores del grupo de Sinaloa, y del cual el presidente Andrés Manuel anunció el día de hoy que va a impulsar una reforma al Poder Judicial, porque no es posible que hayan ordenado esta liberación un sábado 1 de mayo sin avisarle nada al gobierno federal. Estos son pruebas de que el presidente sí está trabajando en contra de la delincuencia organizada, sí está trabajando en contra de los grupos delictivos y no es verdad que solamente está de brazos cruzados. Esto es totalmente una mentira. Yo no entiendo por qué el gobierno de Estados Unidos quiere tumbarlo. Es algo que no debería de ser así. Sabemos que no se cambian estos presidentes, que este señor quiere venir a hacer lo que quiera a México. El presidente no lo va a permitir. No le gusta al gobierno de Estados Unidos, pero ni modo. Ya no tenemos un Calderón, un Peña que se dejan arrodillar por el gobierno de Estados Unidos. Tenemos un presidente que da la cara por todos los mexicanos. Y así va a seguir siendo, les guste o no les guste. Que se investigue quién fue el que directamente dio estos donativos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudia X González y que diga el por qué le dieron este dinero del gobierno estadounidense. Urge saber la verdad, porque los mexicanos merecemos que nos digan qué hay detrás de todo esto. Amigos, esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar porque este es espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver. Cara de nopal, nos vemos.